mental en general, en el abordaje integral. Es el licenciado Raúl Ontivero, psicólogo y actualmente director terapéutico también del Centro Faro de Abordaje Integral de Salud Mental y también de Adicciones. Raúl, como siempre, un placer recibirte, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto. No, gracias por tu tiempo. Sabemos que como todos, el fin de semana estás con muchas cosas, pero queríamos aprovechar esta previa de la conmemoración de mañana para hablar de la salud mental que tanto preocupa, sobre todo en el último tiempo, de cómo está ligado también al tema de las adicciones, ¿no? Porque todo está relacionado. Y arranco preguntándote lo que le estamos consultando a la gente. Sabemos que hay muchos factores, varias veces lo hemos hablado con vos, pero esto de la situación económica, el estrés diario, el ritmo de vida, los efectos todavía de la post-cuarentena y pandemia, ¿por ahí va la cosa? ¿Todos estos son los efectos más influyentes de esta realidad compleja de la salud mental en la Argentina, en San Juan? Todo eso y un par de factores más. Cuando nosotros hablamos de salud mental, adicciones, depresión, suicidio, hay un factor genético también innegable del cual todo el mundo habla, y no lo podemos descartar. Es lo que también vamos heredando, con lo cual también tenemos que preguntarnos lo que nosotros vamos a heredar. Digo, porque Claro. cuando nosotros utilizamos sustancias psicoactivas, también es todo un tema lo que vamos a heredarles a nuestros hijos y a nuestros nietos en cuanto a predisposiciones. Esto es también un tema que no lo podemos negar ni dejar de tener en cuenta, porque todas estas sustancias nos están alterando también y vamos heredando. Además de la angustia económica, además del estrés, además de presiones de un montón de tipos. millones de presiones y situaciones, como las que ven, la presencia de sustancias de sustancias que son depresoras. A ver, Por ejemplo. la cocaína. A ver, y nosotros en este momento tenemos que cuestionarnos fuertemente algunos conceptos que se nos fueron instalando y que sin querer lo fuimos repitiendo y sin querer lo fuimos adoptando, pero que hoy en día están en serio cuestionamiento, ¿no? Esto del consumo social, ¿no? Claro. Claro. A ver, El caso de la marihuana, por el ejemplo. caso de la marihuana, el caso de la cocaína, También. el caso del abuso de alcohol, donde yo siempre digo, este consumo social de ciertas sustancias terminan con vos consumiendo solo en tu habitación, deprimido, luces apagadas y pensando en cómo vas a matarte. Entonces esto de social, que finalmente termina en un retraimiento social, en un aislamiento social, ¿qué fue lo que tuvo de social? Claro. Entonces, El consumo social, esto de me fumo un porro cuando me junto con mis amigos, en un asadito, eso no termina ahí, digamos. en un asado, en un evento, nosotros tenemos sí. desde la pandemia para acá todo un grupo de adultos cuarentones, cincuentones que han empezado a consumir cocaína. Es cierto, conozco varios. Que a esta altura ya tenemos 3 años de consumo de cocaína con graves problemas de depresión, ataques de pánico, trastornos de ansiedad y angustia, y ni hablar de la hecatombe económica que están padeciendo y Claro. que están correteando, y que cuando nosotros hablamos de consumo social, consumo no problemático, consumo recreativo, decimos, bueno, al final, ¿dónde está lo recreativo, dónde está lo social y dónde está lo no problemático? Me quedé pensando en esto que hablabas de lo genético, porque me vino a la mente un reel que circula en redes sociales respecto de una entrevista que Gastón Pauls le hace a Fabiana Cantilo, Sí, donde ella Fabiana. habla de un análisis que le hacen de rutina, un laboratorio, donde ella dice que ella no produce serotonina y que entonces ella debe consumirla farmacológicamente para poder estar bien emocionalmente. Sí, más estable. Más o menos tiene que ver con eso, el planteo que vos A ver, haces. la serotonina es un neurotransmisor sumamente importante cuando hablamos de depresión y suicidio, porque la serotonina es un neurotransmisor que está encargado de nuestra vitalidad, del entusiasmo, de las ganas, La energía. de la libido, ¿está bien? De estar bien arriba, digamos. Exacto, pasa que la libido la tenemos como popularmente asociada a la libido sexual. La Claro. libido sexual es una parte de toda la libido. La libido es las ganas con que yo arranco el día, ¿está bien? Imagínate que una persona con depresión arranca el día mal, no quiere levantarse, se levanta a las 2, 3 de la tarde y a veces porque tiene que trabajar, si no, no lo haría. No lo haría. Bueno, ahí decimos que el nivel serotoninérgico está absolutamente deficitario, bajo. ¿Qué provoca en particular la cocaína? También la marihuana, pero la cocaína muchísimo más.
Lo que provoca es un aumento de la serotonina absolutamente artificial, forzando nuestro cerebro. ¿Está bien? De tanto forzarlo en algún momento, cuando pasa el efecto, nuestro cerebro queda en condiciones bastante pobres en cuanto a serotonina, Claro. lo cual se lo conoce como estar de bajón, que es un estado depresivo. Claro. Estar bien Digo, abajo. 2 horas después, 3 horas después, a más tardar. ¿Cuánto te dura ese bajón? 10, 12 horas. Es decir, si nosotros racionalmente viésemos, y yo te digo, mira, vas a estar muy bien 2 horas, y la vas a pasar pésimo 10. Racionalmente La proporción. es mal negocio. Claro. Claro. Ahora, la persona Es cierto. cuando empieza a consumir, es tan intenso, tanto el golpe de la cocaína en el cerebro, que es fantástico, pero el bajón es poco, porque todavía no hay deterioro, y las drogas hacen efecto por acumulación. 2, 3 años después, Claro, eso. el efecto... ¿Y en qué tiempo? ¿Ese es el promedio o depende de cada uno más Depende o menos? de la edad. Y la cantidad de consumo. Depende de la Del edad. organismo. Claro. A ver, no es lo mismo un pibe de 14 años, no es Exacto. lo mismo una persona de 50. Por Ujú. supuesto que en la persona de 50 ya tiene un organismo, un sistema nervioso armado. Armado, Bien o mal, claro. pero armado. Sobre lo cual la cocaína... Un adolescente es otra cosa, otro impacto. Las drogas van a provocar mayor impacto, mayor trascendencia cuanto más chiquitos somos. Está bien, entonces si el cerebro, nuestro sistema nervioso se termina de desarrollar a los 25 años, imagínate que si vos tenés 30 años, estás empezando a consumir, daño va a ser, pero muy a la larga, porque ya tenés una base que resiste. Ujú. En un pibe de 12, que Claro, es ahí la está el base, problema. la edad de inicio promedio en Argentina y en San Juan, ¿Esa es la edad de 12 años de 12, inicio? 13 años. En adicciones en general, alcohol o alguna sustancia. Marihuana. Marihuana. 12 años. Marihuana, pero a ver, 12 años promedio. Nosotros tenemos consultas Casos de de- chiquitos de 9 Claro, 10 años. más chiquitos. Claro. De 9 10 años con tabaco, con algunas otras sustancias, con alcohol, con pastillas. ¿Está bien? Los Tremendo. chicos de menor edad empiezan más con pastillas que con cocaína. Pero toda esta mezcla, todo este policonsumo va generando un entrenamiento en nuestro cerebro de aprender a funcionar, Ujú. a manejar nuestras emociones en base a sustancias. Si estoy triste, subo con esto. Si estoy cansado, levanto con esto. Si estoy muy estresado, me bajo la ansiedad con esto. Y esto también lo vamos enseñando a los adultos, a nuestros chicos, porque los chicos van viendo cómo manejamos nuestras emociones. Sí, de hecho me parece que les enseñamos más con el ejemplo que con la Que palabra. con lo que decimos, claro. Sin duda, el ser humano aprende en un 33% solamente a través de lo que ve. El resto, perdón, a través de lo que oye. Un 33% es a través de lo que oye. Mal mensaje para la radio, pero bueno, es la realidad. Claro. Ahora, el restante 66%, el ser humano, niño particularmente, aprende de lo que ve. Es decir, que cuando nuestros chicos nos ven estas incongruencias, estas contradicciones entre lo que digo y lo que hago, Claro, ahí está. pesa más lo que finalmente hice, más allá. A ver, si yo le digo a mi hijo, no te hagas daño, y luego con un pucho de tabaco en la boca, lo que más peso va a traer es lo que vio, que yo me estoy haciendo daño. Ujú. Raúl, está todo ligado, lo que estamos hablando obviamente, las adicciones, a cómo caes ahí, lo que pasa con la salud mental, en el marco del Día de la Prevención del Suicidio, que es mañana. ¿Se ha descuidado la salud mental en general en este país? Bueno, en San Juan también en el último tiempo se habla mucho todavía de consecuencias del encierro, de la cuarentena, del post-COVID, pero digo, con las políticas de Estado se cambió la ley de salud mental con mucha polémica, ha habido como un descuido, se ha apuntado más a la salud clínica o de otras patologías, sino a la salud mental, y hoy estamos pagando consecuencias porque hay preocupación, hay muchos casos, hay mucha demanda en la salud pública porque por ahí acceder del lado privado es más difícil, con las horas sociales, una consulta a un psicólogo, un psiquiatra es cara. Digo, hay todo un efecto también de políticas de Estado que no estuvieron o no estuvieron bien. Siempre hemos dicho que la salud mental es la cenicienta en materia de salud, es la parte más descuidada. De hecho, la ley de salud mental no cumple consigo misma, porque Exacto. la ley de salud mental dice que el presupuesto de salud mental tiene que ser el 10% del global de salud. En ninguna provincia argentina ni siquiera llega al 3%. Claro. En algunos casos apenas supera el 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener todo un abordaje justamente integral. Yo me acuerdo cuando se creó la Dirección de Adicciones en San Juan. A mí Claro. me preguntaron cuál creía yo que era el mejor nombre, porque lo típico era Dirección de Adicciones. De adicciones, sí. Claro. Con una creatividad fabulosa. Entonces,
yo sugerí dirección de abordaje integral, es decir, que pudiéramos integrar... Que estuviste en ese todo. cargo, estuviste Estuvimos ahí 3 años. en ese lugar. Que pudiéramos integrar todas las modalidades sin pesar una sobre la otra para que pudieran todas las personas ubicarse según su realidad en esto. Entonces nosotros tenemos que ver que la ley de salud mental prohíbe que se generen nuevas internaciones psiquiátricas y de adicciones. ¿Qué te parece? Somos, en los últimos 10 años, ¿cuántos más argentinos? De esos argentinos, ¿cuántos más adictos hay? Claro. ¿Cuántos Millones, más con una pandemia en el medio? Y todo lo que pasó, claro. Con todo lo que hoy en día ya sabemos que el post-COVID, las personas que tuvieron COVID han tenido secuelas psiquiátricas, cardiológicas, hepáticas, de salud integral, claro. De salud integral, y en donde la salud mental ha sido gravemente influenciada por el COVID. Hay muchas personas que en su vida tuvieron depresión o ataque de pánico y empezaron a tenerlo a partir de eso. Les preguntamos, ¿tuviste COVID? Sí. Y muchos chicos jóvenes también, que perdieron la posibilidad de socializar. Sumado a que en la pandemia se triplicó el consumo de drogas, legales e ilegales, y lo que llegaba, me acuerdo, era literalmente basura. Entonces, en ese contexto, que vos decís, bueno, tenemos más problemas, tendríamos que abrir más lugares de atención. Bueno, la ley de salud mental prohíbe que se abran nuevos. Esto es absolutamente ilógico y criminal. Hay algo que mi sentido común no termina de comprender. La carrera de psicología es una de las carreras más abordada por los jóvenes que salen del secundario y que quieren formarse profesionalmente. Con tantos profesionales de la psicología en el mercado laboral, ¿por qué es tan difícil acceder a la consulta de un psicólogo teniendo o no teniendo dinero? Porque si vos podés pagar la consulta, también te cuesta mucho conseguir un turno para una sesión. ¿Por qué es tan difícil? Porque la demanda es enorme. Después del COVID, después de pandemia para acá, la demanda es enorme. Es decir, no dan abasto. Yo en este momento no tengo turnos, con una lista de espera importante. Sí, eso pasa con todos los profesionales. Claro. Y profesionales recién recibidos, 1, 2, 3 años de práctica recién recibidos, están igual, ¿está bien? Por otro lado, las obras sociales, que son bastante pícaras en esto, bueno, ahí hay un punto clave. Acompañado, entonces te pagan miserias. Yo hace, no sé, por lo menos 10, 15, 20 años que no recibo obras sociales, pero las obras sociales no han acompañado en este sentido, y en esto cuando nosotros hablamos de políticas de salud mental, no me la cuenten. Es decir, esto no se trata de poner un flyer de parte del gobierno. Si la obra social provincia de San Juan, que es la más grande, la más importante en cantidad de afiliados, nos habla de salud mental el gobierno de la provincia, pero a la vez tu obra social provincia no tiene convenio con el colegio de psicólogos, es relato versus realidad. Ahí se te cayó la mentira. Ahí se cayó la fachada. No les importa. Claro, porque no hay forma, en esto de la amplitud y por lo que ha aumentado la demanda que decís, Raúl, de que en el sistema de salud pública se dé abasto con tantos turnos, con tantas consultas. Sabemos que están colapsados los servicios de psicología de los hospitales, de psiquiatría, no hay manera. Pero es lo público y lo privado lo que está colapsado. Está colapsado todo. Pero por eso, con lo privado funcionando mejor, lo público no estaría tan colapsado y tan lejos la posibilidad de conseguir un turno. Esto es un padre que te dice que te quiere, pero no te va a visitar nunca, no te compra nunca nada y no te acompaña. Entonces el relato va para un lado y la realidad va por otro. ¿Qué sucede? Estamos en septiembre, es un mes complicadísimo. Eso te iba a preguntar, ¿es un mito lo de septiembre, lo de los brotes, lo de la primavera, de que aumentan los casos o no? Verdaderamente la estadística es un mes complejo. Nosotros tenemos cambios estacionales en salud mental, tanto depresión, psicosis, pero a ver, si bien tenemos una influencia de lo estacional, cuando pasamos de verano a invierno, es mucho mayor esta época primaveral, la época del brote. Sí, la del brote, llamada así. La conocemos, en donde todo lo que tiene que ver con psicosis, esquizofrenia, aumenta, ¿Y el fin pero de mucho año? más depresión. ¿Y el fin de año? El fin de año en lo estacional estrictamente no. No. Pero es peor sí tiene que ver tiempo. Lo simbólico, emocional de fin de lo año. Afectivo por ahí. Digo, porque en un momento están las sillas vacías. Claro. Aparecen las sillas vacías, aparece que todo el mundo se fue con su familia y de pronto está solo. Quienes quedaron además de lo afectivo quienes por ahí. esa noche no están con sus hijos.
Y lo del día domingo, que bien nos dice Ceci, nuestra operadora, que también se Bien. habla de un día que es muy bajón, que es un día donde El por ahí, domingo a la tarde. Domingo a la tarde. Comprate ¿es una real botella esto de del día domingo también? ¿Es uno de los días más No, complejos? también. Pasa que de lunes a viernes vos tenés Claro. Estás entretenido. automatizada tu vida con trabajo, estudio, facultad, gimnasio. Entonces tenés con qué distraer tus Claro. angustias, tu estrés y tú, de alguna manera, situación de vida, si no está tan buena. Si tu vida en general está bárbara, el día domingo es un día de descanso, Sí. lo esperamos, lo celebramos y lo pasamos bárbaro. Ahora, el día domingo no tenés con qué chamullar la soledad. Y no. No. No tenés con qué ¿Cómo maquillarlo? maquillar Claro. Sí. tu vacío. Entonces, Ahí hace- se complica. hace muchos años, de hecho, Víctor Frankl, un psiquiatra vienés, hablaba de la neurosis dominical. Claro. ¿Bien? Y fíjate cómo los domingos es cuando no hay ese trabajo o esa facultad que me llene de actividad, de gente. Claro. Entonces me tengo que encontrar conmigo mismo. Tenemos que aprender a estar solos Es la gran y inversión. tener disfrutar de nuestra propia compañía, porque por ahí también pasa eso, que no sabemos estar solos. En realidad yo siempre digo que la soledad no existe. No, Porque claro, cuando todos solo se van- de personas alrededor, digo. Cuando todos se van, vos inevitablemente te quedás con Vos mismo, claro. Ahora, si en ese diálogo interno, Sí. ¿no? Cuando te quedas solo, no tenés cosas lindas para decirte y lo que ves es una evaluación negativa Claro. Claro. y realmente es hasta una situación bastante triste y angustiante, es muy complicado. Entonces esa soledad trata de taparse con algo o con alguien, no importa que sea malo. Y eso que, más allá de depresión, es Claro. una cuestión de autoestima también, cuando te ves muy Tiene mal que vos ver mismo. con la inseguridad personal, Claro. con la autoestima, tiene que ver con el mal vínculo que tengo conmigo mismo. Siempre decimos que el vínculo básico es del yo con el yo, es decir, de Ariel con Ariel, de Raúl con Raúl. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde es tan intolerable esa soledad, ese vínculo con uno mismo, que lo lleno con cualquier cosa, con cualquier Claro. coso. ¿Está bien? Claro, sí. Entonces, meto a mi vida sustancias, series que ni siquiera gustan y personas que con tal de distraerme de mi soledad, no importa aunque hagan daño. Claro, eso te iba a decir, personas dañinas. ¿Y cuánto importa? Obviamente cada uno y cada caso, y vos lo sabes bien, Raúl, es distinto porque depende de cada situación, de cada contexto, de cada contención familiar y profesional. Yo, por ejemplo, siempre cito en mi caso, con lo que me ha pasado en el último tiempo, que estoy todavía en un proceso de duelo, de 2 duelos muy fuertes, lo que mi psicóloga me dice, para estar bien, primero tenés que estar triste. Hay que Primero hay aprender a que, estar claro, mal. hay que pasar esa etapa de la tristeza, del dolor. Y es así, ¿no? En este caso, en un duelo, hay obviamente otras situaciones, hay estadios, Raúl, que sí o sí hay que atravesar. También me dice mi psicóloga, el duelo es como un puente, y hay distintos puentes. Algunos son colgantes, se mueven, otros son más firmes, otros tienen partes rotas. Es así, pero hay que atravesarlo, hay que cruzar el puente. Hay que atravesarlo. Nosotros vivimos, es decir, para crecer hay que pasar por un duelo. Eso es. Es decir, no hay manera. Sí, el Digo, duelo de los padres, el duelo del cuerpo, el duelo de un montón, ver, esos duelos que atravesamos padres- cuando pasamos de ser niños a ser adolescentes. Padres que no todavía mañosean a su hijo de 30 años. No, chicos, A ver. lo dije en Chicha al Deporte. ¿Qué pasa? Todavía no hacen el duelo de que mi hijo ya no es un bebé. Claro. Lo Claro. sigo tratando como un bebé. Y ya no lo ¿Está es. bien? El duelo quizás más significativo nosotros lo vemos cuando hay una muerte. Claro, Pero sí, hay Claro, muchos hay muchos duelos. No, el, no, del, el del fin totalmente. de una relación de pareja, Exactamente, que puede terminar por tu voluntad o El por de la ca- del otro. A los por el chicos, el de otro. salir de la primaria a la secundaria, También. muchos Exactamente. cambios son, Claro. entre comillas, un duelo. Yo conté mi experiencia, que el mío es un duelo por fallecimiento, pero hay un montón de situaciones, obviamente. Claro, hay duelos que son terriblemente trágicos y traumáticos y hay Claro. otros duelos que los vamos viviendo sin darnos cuenta. Me acuerdo de la película Intensamente. Bien. Esa película en la que... Bueno, esto es lo que yo decía, gestionar las emociones. Claro, y finalmente cómo hay que darle lugar a la tristeza para que podamos resolver nuestra vida, Para digamos. estar bien, primero porque tenés que estar tanto, triste. claro, porque Eso, otra frase. tanta laraca, estás tapando un montón de cosas que necesariamente tienen que suceder. Pues es que tenemos muchas posibilidades con las que tapar la tristeza y la angustia, lo cual hacen que el duelo se prolongue. Mm. Sí, Porque en realidad nos estamos anestesiando
cuando hay momentos de contactarme con que esa persona ya no está o esa situación Claro. ya no está. Es triste, es un bajón, te cae la ficha, pero es un puente por el que hay que pasar. Sí. Claro, lo del puente que ¿Sabes te qué? decía. Y Se me- romper tantos mitos y mandatos, esto de que no puedes llorar. Eso me pensaba, en el si no tenés llores. ganas de llorar, tenés que llorar. Claro. Si querés gritar, si querés insultar. ¿Cómo no nos bancamos el llanto del otro? Pero También. expresarlo, Claro, esa en persona algún necesita mo- expresarlo, ¿o no, Raúl? Exactamente, porque vos sabés que en la medida que la angustia tiene que ver con también poner en palabras y exteriorizar. Porque es como siempre decimos un moretón. Yo que justamente vengo Claro. a chocarme con algo en la frente, mira, Por ahora no te ha salido. No tenés me está por chichón. salir un moretón, pero si no sale Tenés para un pequeño afuera, huevo ahí. ya va a salir. Pero digo, cuando uno se golpea y tenés un moretón, es Sí. lo mejor que te puede pasar, porque, Claro. porque si no sale para afuera, Va para adentro. hay hemorragia Claro, y interna. para afuera Claro. lo evidenciás, además, Entonces, claro, en lo algún mostrás. momento tenemos que expresar, entonces, yo me acuerdo muy bien en un sepelio hace muchos años en mi familia, no sé, Ujú. hace 40 años, y venía un tío mío muy viejito a llorar a su hermana, Ah, a claro. una tía mía. Entonces todo el mundo alrededor decía, que no llore, Claro. sáquenlo, tráiganle algo, que no llore. No, y él necesitaba llorarla. Necesitaba Claro. llorar, Necesitaba es una llorarla. despedida. Y eso caer en la cuenta que esa persona ya no va a estar más. Porque cuando hay un duelo, no solamente es la ausencia, es el también aceptar todos los proyectos, todo lo que no va Claro, a lo que no va a ser. suceder. Todo lo que queda trunco, sí. Que puede ser también cuando se termina un trabajo, un estudio, Claro. o una Relación. pareja, Ujú. todas esas expectativas también Lo que estaba hay que- pensado, planificado. ¿Mm? Hay algo que te quiero preguntar, que un poco Chicha decía esto de no nos bancamos el llanto del otro. ¿Cómo reaccionar? Porque también está bueno esto de empatizar y de ayudar a contener, porque hay gente que no tiene esa red de contención familiar, de amigos, ni hablar de lo que dijimos. O que no la pide. Sí, no la pide porque no sabe pedirla o no Claro. la tiene muchas veces, o no puede, claro, no sabe cómo pedirla. ¿Qué pautas hay que tener en cuenta para uno mismo y sobre todo para otra persona que vemos que la está pasando mal para pedir esa ayuda? Porque termina siendo, y vos lo sabés, Raúl, muchas veces clave, ¿no? Llegar a tiempo en buscar ayuda para uno o para otro para que pueda tal vez evitar una situación más compleja Yo después. tengo que estar abierto al malestar del otro. Claro, Poder bancármelo, claro. A ver, nos pasa con nuestros hijos. ¿Cómo te fue? Esperamos, es como obvio que esperamos que nos digan, bárbaro, me saqué un 10 y metí un gol. Ahora, yo tengo que, cuando uno abre la pregunta, ¿cómo estás? Yo tengo que bancarme las La dos respuesta. respuestas, el muy bien o el mal. O me fue mal, claro, Porque me me peleé con mi novio, pasó me esto, fue mal esto y porque me esto. saqué un Exacto. 1 o pateé el penal afuera. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que estar abierto al malestar. Bien. Ahora, si ese hijo, ese amigo, ese hermano o ese paciente, siempre que va a venir a mí, no me va a encontrar con buena cara, dice, otra vez, che, pero déjame de joder. Pero es decir, encuentran esa barrera y a veces es un gesto, ni siquiera lo que Ni siquiera, decimos. claro, una cara, una expresión, claro. ¿Me explico? Diciéndome, tiene Esa harto. persona la hace re. Mira, el indio Mirá vos. tiene una frase que es, para mí, la mayor, expresa la mayor sabiduría, que Ujú, dice, a ver. un corazón no se cierra porque sí. Claro. Es absolutamente al cohete que nosotros a los chicos les pidamos que hablen y hablen. Claro. No, yo me tengo que parar frente al espejo y decir, debo escuchar, debo escuchar, debo escuchar. Y a eso que vos decís, que está buenísimo, la verdad, y lo explicás como todo con mucha claridad y adhiero, también darnos el tiempo, que hoy por hoy no abunda, estamos con 1000 cosas, mucho trabajo, cada vez más para poder llegar a fin de mes. En esto que hablamos de los factores, ¿no? La realidad económica, el estrés, el ritmo de vida, por ahí no tenemos tiempo, no nos damos ese tiempo, en el caso con los chicos, a partir de este ejemplo de los hijos, con un amigo, de escucharlo, de tomar ese contacto, dejar los teléfonos un ratito y poder hablar y poder ver y empatizar un poco con el otro. Me Bien. parece que también nos está faltando un poco de eso, ¿no? Eso, el tiempo, la capacidad de escucha. Eso. Y por ejemplo hay una frase que podés encontrar símiles de muchos tipos, pero yo me acuerdo una vez un papá que le decía a su hijo, no me vengas con malas noticias. Ah, claro, no. A ver, Qué difícil. Sí, o no me Bueno, traigas malas notas. No A te hablo ver. más, entonces. a ver, entonces le estamos pidiendo a los pibes que maquillen y el malestar tiene que salir. Claro. Ahora, hay un momento en donde los papás, los amigos, los compañeros de trabajo nos vemos superados ante la angustia del Sí, otro y desbordados. donde tenemos que recurrir a la ayuda Ahí está, profesional. ahí está. ¿Está bien? Sí. Fundamental. A ver,
psicología, psiquiatría, el acompañamiento terapéutico, Sí. de todo. Y el tabú con respecto a la medicación psiquiátrica, porque también hay como todo un tema de que si vos tomás medicación psiquiátrica, listo, ya está. Sos un loco. Estás loca de atar, te tienen que poner el chaleco a fuerza. Y es una medicación como toma medicación la persona que es hipertensa, la persona que tiene, no sé, otro tipo de patología. No Que tiene en nada de buena hora, malo. Hoy en día, como humanidad, disponemos de esa Claro, medicación. Además, ¿Está además. bien? Es decir, ¿cuántos pacientes hace 30, 40, 50, 60 años, con una buena medicación, con una buena terapia farmacológica, Claro. hubieran salido en 20 días de su depresión? Claro que sí. Bueno, la verdad es muy interesante, agradecemos mucho tu tiempo, sabemos que estás muy apretado, lo vamos a seguir en otro momento, pero la última pregunta, hay mucha gente conectada en el vivo en Instagram, la verdad que se han sumado, muy buenos comentarios, excelente la entrevista, tengo a Maxi, tengo a Nélida, ¿quién más? María, Jorge, Florencia, Laura, Aníbal, muchísima gente, impresionante cómo están siguiendo la entrevista, además de la radio en vivo en Instagram. Digo, en esto de la necesidad, Raúl, de los lugares, de la contención, de la gran demanda, contame, invita a la gente si necesita también alguna asistencia, de cómo pueden contactarte, del centro de ustedes, el centro del Faro, dónde están, cómo pueden hacer. Antes que eso, déjame decir que en San Juan tenemos un lujo, tenemos una joya que en otras provincias no existe, que es la Comisión Provincial de Prevención del Suicidio. Sí. Yo lo comenté colegas recién. Laura Tamarindo me trabajan, parece una Laura, grosa, una genia. Todo un equipo. Sí, lo destacamos. Que de hecho que- estaban haciendo una actividad ahora en el cruce de las peatonales hasta las 12:30. Exactamente. Es eso que lo tenemos en otras provincias, créeme que no existe. No está. No está, por lo tanto tenemos que revalorizar, Totalmente. darles entidad, darles presupuesto, desatarles las manos para que realmente hagan, porque tienen no solo una creatividad, una profesionalidad, sino también un alma vocacional en todo esto. Que es bárbara. fundamental, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de Centro Faro, yo te cuento algo. Si vos decís Centro Faro, lo asociás a drogas y adicciones. Nosotros atendemos en este momento 6, 7 casos de ansiedad y depresión Claro. por cada uno de adicciones. Es decir, nos hemos visto desbordados Claro, por por eso esa ya otra tenés patología. un abordaje más integral. Muchos de ellos Bien. son casos donde hay depresión, ansiedad y adicción. Claro. Está bien, de hecho estamos teniendo en este momento una aluvión de casos de ludopatía. Claro, de juego. También. Es una adicción. ¿Cómo con muchas se contactan con el depresiones. centro? Raúl? Bueno, a través de nuestras redes, la gente la verdad que nos hace mucha consulta por redes, Centro Faro. Bien. O En Instagram, al teléfono en WhatsApp. 264 45 94 183. Están en Vamos a Santa disponer- Lucía, ¿no? No. Detrás del Palomar. Detrás del Palomar. Pensé que estaban en Santa Lucía. Están perdón. invitados. En de Capital. venir. Ya Sí, vamos sí, a sí. darle una Lateral visita de seguramente. circunvalación. Buenísimo. Muy Y lindo. vamos a estar también promocionando. Bueno, muchas gracias. Voy a ir cerrando la entrevista. Primero, agradeciendo a todos los que la están siguiendo en vivo en Instagram. Quiero ver, como te digo, se ha sumado muchísima gente. Bueno. Muchas de los que ya saludamos. Si quedaba algún comentario por acá. Buenísima la entrevista, dice Nicolás. Mariana. Muy claro, licenciado Ontiveros. Bueno, ya hay varios saludos también, así que buenísimo. Raúl, como siempre, gracias por tu tiempo. Un gusto. Lo vamos a seguir en otro momento, el tema da para mucho más y ha sido un placer tenerte en Uno por Semana. Igualmente a ustedes, muy amables. Un placer. Raúl Ontiveros, psicólogo, el director terapéutico del Centro Faro de Abordaje Integral de Salud Mental y de Adicciones. Nuestro invitado de hoy, el tema desarrollado hoy en Uno por Semana.